Buenos días de nuevo. A ver, si estamos en Navidad y también se acerca el fin del año. Y en esta fecha solemos hacernos propósitos y solemos también hacer una reflexión, ¿no?, de cómo ha ido este año que pasó. Y a mí, por supuesto, sí que me gustaría y quisiera proponeros, desde luego, empezar el año aparte con los propósitos de adelgazar, que decía Juanfra, de ponerse en forma, de estudiar inglés y demás. También de, pues, la propuesta de caminar con nuestro Jesús. Y ¿cómo nos relacionamos nosotros con Jesús? Sobre todo yo entiendo a través de la oración, es la forma como nos comunicamos con Él. Cuando nos ponemos de rodillas, cuando nos arrodillamos para hablar con nuestro Señor, bien para pedir, para agradecer o simplemente para permanecer en silencio y escuchar su voz, pues algo pasa en nuestra vida, no nos levantamos igual. Algo sucede dentro de cada uno de nosotros. Pero hay otra cosa también, que algo similar pasa con el sufrimiento. El sufrimiento está en todas partes. Y cuando nos conectamos con su realidad, es difícil que permanezcamos iguales. Ambos, la oración y el silencio, no nos dejan indiferentes. Algo pasa dentro de nosotros. Dentro del sufrimiento, una de las cosas que nos hace sufrir, que nos hace sentirnos mal, es cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Cuando la realidad nos pone del revés. Y esto pasa sobre todo cuando hemos estado orando mucho respecto a un asunto y no sale como nosotros queremos. Ahí sufrimos. Sufrimos, y siempre hay alguna persona que quizá nos dice: tienes que confiar en Dios. Dios va a hacer pues lo que tenga que hacer. O la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y esto a veces pues no nos cae muy bien, porque con estas frases parecen decirnos que nos callemos, que nos silenciemos nuestro dolor, nuestra lucha. Pero entonces yo pregunto, ¿para qué orar? Si Dios va a hacer lo que tenga que hacer, ¿para qué oramos? Si Dios va a hacer su voluntad, ¿qué sentido tiene que yo le pida algo? Pues bien, yo os propongo que vengáis conmigo al Génesis. Allí en el Génesis está Dios con su creación, el Dios creador. Pero Dios crea y deja abierto el proceso. Dios crea al hombre y a la mujer, pero no crea la multitud de personas que somos hoy. Dios crea el jardín del Edén, pero no la multitud de espacios naturales hermosos que hay, ni todos los animales, ni todo. Digamos que Dios da el pistoletazo de salida, ¿vale? Y ahí deja que su creación vaya recreando. Deja la creación la tarea de participar en ese proceso continuo de seguir creando. Y así hace con nosotros, así hace con todos aquellos que decidimos participar para cambiar la realidad cada día. Bien, así en este proceso de recreación participaron Adán y Eva, pero también en ese proceso creativo, destructivo. Y digo así porque es lo que hicieron cuando le abrieron la puerta al mal. Entonces pasó algo maravilloso, porque Jesús decidió que nuestra vida era tan valiosa como la de Dios. Y entonces eligió dar su vida por nosotros, para que tuviésemos esa salvación, o sea, acorde con su plan de salvación. Así, todos los días se crean nuevas realidades. La oración es parte de ese proceso creador. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? Porque la oración nos conecta con las necesidades de personas, con las necesidades de esas personas por las que oramos. Nos conecta con el proceso creador de la realidad, de esa realidad que avanza, que sigue a pesar nuestro, ¿no? Y entonces, hay situaciones que va a ser recreada, afectada, transformada por lo que nosotros hagamos. Porque cuando yo me pongo de rodillas, algo pasa en mí.
La oración nos permite conectarnos con esa energía creadora de Dios, con su Espíritu Santo, y algo que iba a ser, pues va a ser de otra manera. Nos va a influenciar torciendo nuestra realidad de otra manera, en la dirección hacia la realidad de Dios. La oración en las manos del que tiene fe es una oportunidad para participar con Dios en la creación de algo maravilloso. O sea, la felicidad de que se produzca la sanidad, de que tengamos prosperidad económica, que tanto necesitamos, de que es apenas la creación de Dios, pero inconclusa, porque hay mucho más todavía en camino, mucho más. No olvides que todo lo que Dios crea, todo lo hace con la capacidad, todo lo que Él crea lo hace con la capacidad de reproducirse y de crecer. Así que no nos olvidemos de este momento de reflexión sin celebrar todo lo que Dios va a crear junto a ti hoy. Se viene mucho bueno, mucho. Sueños cumplidos, sorpresas llenas de gracia, las relaciones restauradas, la libertad de todo aquello que nos esclaviza, bendición para las familias. Sí, todo esto no existe todavía, pero está en camino, acorde a la voluntad de Dios, que siempre se expande para nuestro bien. El universo está en constante expansión, se dice, ¿verdad? Pues Dios y su voluntad también. El reino de los cielos se sigue acercando y qué bueno es creer en esa espiritualidad llena de esperanza y en constante crecimiento, no una espiritualidad ya acabada, perfecta, definitiva. No, porque la perfección es enemiga del proceso y de su producto, que es el crecimiento. Cuando sentimos que ya hemos llegado, dejamos de crecer y de avanzar. La perfección es amiga de la frustración, esa perfección es amiga de la frustración y de la procrastinación. ¿Por qué? Porque nos sentimos frustrados cuando no llega y porque dejamos para después. Dejamos para después porque no encuentro el momento de ponerme a ello, porque como no lo voy a hacer bien, ¿cuántas veces nos ha paralizado eso? Como no lo voy a hacer bien, como no estoy suficientemente preparado. Sin embargo, el proceso, la oración, es amiga del crecimiento. Pues no espera, sino que invita a ser parte, ahora mismo, del movimiento de Dios en el universo. Os invito a esto, a formar parte de este proceso continuo de crecimiento, a formar parte de la oración diaria con nuestro Señor. Y hasta aquí la reflexión de hoy. Pues muchísimas gracias, Lola, por traernos este tema, porque parece que la oración es algo tan que ya sabemos tanto, que parece que ya no hay nada que descubrir o nada que recordar, y todo lo contrario, hasta en las cosas más básicas tenemos que seguir todavía digiriéndolas, porque hay muchos aspectos todavía que yo creo que a valorar. Y me gustaría hacer una pequeña ronda, vuestras impresiones de lo que nos ha compartido aquí nuestra terapeuta. Así que sentidos libres, o empiezo yo apuntando. Richard, que te tengo aquí a la mano, yo sé que has tomado notas. Como siempre. Sí, me ha sorprendido al principio mucho, y es una realidad que hay gente que sufre con la oración no respondida, pero creo que es una mala percepción de la oración, porque cuando tú sufres es porque estás diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Claro. Estás esperando que Dios te dé algo, tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad, pero lo que quiero es esto. Y entonces no dejamos que Dios trabaje. Incluso, Richard, escuché a una persona que no quería orar porque no sabía cuál era la voluntad de Dios. Tenía muy claro que quería salud para un hijo. Y dice, es que no me atrevo a orar porque no sé cuál es la voluntad. O sea, qué pena que pensemos así, ¿no? Ese es el problema, que entendemos que lo bueno para nuestra vida es lo que nosotros decidimos y no lo que Dios nos va a dar.
cuando es justamente al contrario. Dios lo que nos da siempre son cosas buenas. Lo que tenemos que abrir los ojos, confiar en Él y dejar que Él trabaje en nosotros. Y entonces la oración no sería un motivo de sufrimiento. Es una pena que algo que nos conecta con Dios para recibir sus bendiciones pues sea eso, algo de un motivo de sufrimiento porque no recibo lo que yo quiero recibir. Es como ahora, aprovechando estos días de Navidad, ¿verdad? Como esos niños que cuando reciben un regalo no reciben lo que habían pedido y se enfadan y desprecian lo que tenían cuando bueno, sus padres han pensado en otra cosa y les han dado lo que creen que es mejor para ellos. Entonces, a veces con Dios actuamos exactamente igual. Somos caprichosos y queremos que se haga en realidad nuestra voluntad. Y Dios tiene que ayudarnos con la oración, nos tiene que enseñar a que le dejemos trabajar a Él, que dejemos que sean sus tiempos, que sean sus formas, y al final nos demos cuenta que lo mejor que nos ha pasado es que Dios dirija nuestra vida. Este trinomio que tú has puesto encima de la mesa, José Antonio, Esther, de oración, silencio, sufrimiento, esa relación un poco que se van interrelacionando entre ellos, ¿no? Vosotros, ¿dónde os situáis? ¿Hacia dónde apuntáis? Ya hemos empezado, hemos dicho oración, silencio y sufrimiento. Empezamos por el silencio. Muy bien. Estos días hablaba yo con la audiencia de esto de los propósitos de Año Nuevo y traíamos a colación un tema que está relacionado con esto, que era el de los antipropósitos. Hay un experto de la Universitat Oberta de Cataluña, del Departamento de Psicología, que hablaba estos días de los antipropósitos, es decir, de que en vez de plantearnos propósitos que sabemos que no vamos a cumplir, pues hagamos una suerte de antipropósitos que pueden ser o bien cosas que planeamos y que podemos permitirnos incumplir, que es algo bastante curioso, o bien el intentar acabar con alguno de esos hábitos que no nos sirven, aunque sean hábitos que tenemos desde hace mucho tiempo y que no son especialmente gratificantes, y bueno, pues que intentemos dejar de hacer algo que sabemos que no es necesariamente bueno, o bien, bueno, que le demos una vuelta a cuáles son nuestros verdaderos deseos, ¿de acuerdo? Es una especie así como de lío enrevesado para llegar a la conclusión de que efectivamente, como nos decía Lola, al final acabamos bastante frustrados cuando hacemos buenos propósitos que no cumplimos o cuando queremos ir por un lado pero resulta que aparentemente la vida o nosotros mismos nos llevan por otro, ¿no? Es curioso esto del tema del silencio, el sufrimiento, el silencio. A lo mejor lo que nos pasa es que tenemos, como también estáis comentando, un problema de visión y de enfoque, ¿no? Es algo completamente distinto. Y a mí me parece realmente refrescante en esa línea que en vez de pensar en qué va a decir Dios, a ver si tiene que ver con lo que hago yo, con lo que no hago y demás, me parece muy refrescante, Lola, y te lo agradezco, la visión de que nosotros formamos parte de la obra recreadora y que la oración sea un instrumento para eso. ¡Qué idea tan interesante! Porque nos saca del lío de la frustración ¿no? Y si Dios piensa una cosa, yo quiero otra, etcétera, etcétera, y nos resitúa. Y nos dice, mira, ¿sabes qué? En realidad, a lo mejor lo único que tiene que ocurrir es que te sientes, que te tranquilices, que te tomes las cosas con otra calma y que estés dispuesta, Esther, a escuchar lo que Dios te quiere decir. Y tú puedes hacer que incluso la realidad sea diferente. Tu realidad, que a lo mejor lo único que es no es que cambie la situación, sino que cambie tu forma de encararla, ¿no? Entonces, me ha gustado esa idea sobre la que hay que ahondar más seguramente, ¿no? El crear, el recrear, y si recreamos ya no sufrimos, porque el proceso de recreación no tendría por qué, ¿no?, implicar sufrimiento. No sé, me quedo con preguntas también interesantes para seguir ahondando en ellas. Hay una cosa, Esther, habría mucho para hablar aquí, desde luego, en eso que dices de los propósitos, y es que a veces cuando nos enfocamos en la meta final, nos desmotivamos, nos desmoralizamos porque, me empiezo una carrera cuando yo acabe tal, o sea, y los cristianos pensamos cuando Cristo venga, y entonces perdemos que el proceso, que esa es la oración, el proceso, cuando yo pido por la salud, cuando yo pido por la venida de Cristo, cuando yo pido por todo eso, que son cosas que anhelo, yo me tengo que centrar en el proceso, en el día a día. Y hoy, ¿cómo va a ser mi día hoy cuando, por ejemplo, estoy en una enfermedad? ¿Cómo es mi día hoy? Señor, dame fuerza para este día, para tal. Claro que yo quiero al final la salud. No sé cuándo llegará. Es un proceso. Yo tengo que caminar cada día. Y una gran meta tiene que estar descompuesta en infinidad de metas pequeñitas.
Y así es más fácil alcanzar nuestros objetivos. Con esto igual. José Antonio, estoy deseando escucharte. ¿Para qué orar? ¿Eh? Bueno, esa es una grandísima pregunta, porque incluso teólogos opinan de forma diferente, ¿no? Como que la oración no va a cambiar nada, y otros en lo que dicen que la oración efectivamente cambia las cosas. Y yo creo que ambos tienen razón. Elena White, por ejemplo, tiene por ahí una cita que dice que hay cosas que Dios no haría si nosotros no se las pidiésemos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a cambiar el plan de Dios? No cambia el plan de Dios, pero hay cosas que Dios tiene ganas de que se las pidamos para poder respondernos, porque las oraciones contestadas también son una base importante del afianzamiento de nuestra fe. Y sin embargo, Martín Lutero nos dice que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino para que nosotros nos adaptemos a la voluntad de Dios. Es decir, para un cambio interior y olvidar un poco lo que son mis intereses, lo que yo quiero, y empezar a escuchar qué es lo que quiere Dios o qué es lo que tiene Dios para mi vida. Así que es un tema complejo, con muchos matices, porque también solemos confundir la voluntad de Dios con las cosas malas que nos pasan, cuando el mal no viene de Dios. Es decir, estoy enfermo, ¿Dios quiere que esté enfermo? Absolutamente no. ¿Dios quiere que me muera? Absolutamente no. ¿Dios quiere que haya guerras? Absolutamente no. Pero también Dios nos da la libertad, porque las guerras no son factores externos. Las guerras, el hombre tiene la capacidad de empezarlas y de terminarlas. Entonces, Dios no hace cosas que en principio nos toca hacer a nosotros. Es un tema complejo, pero yo creo que la oración es un tema sobre todo de relación y espiritual. No es la tarjeta de crédito para ir al cajero y decir, la oración es mi tarjeta, la meto en el cajero que es Dios y empiezo a recibir todo lo que pido. Qué pena, y así lo vemos muchas veces, ¿eh? Sí, claro que sí. Es más, yo creo, Loli, que un poco nos han enseñado así. Cuando escuchamos ciertos sermones, pues un poco como esa teología de la abundancia, ¿no? Esa de, bueno... Te ha faltado oración, ¿no? Es porque no pedí... Claro, te ha faltado kilo y medio de oración. Pero tú imagínate, vamos a poner uno de los peores casos, que es la enfermedad, porque al final la enfermedad deviene en la muerte, ¿no? Tú imagínate eso, que estás enfermo y no te curas. ¿Qué pasa? Que has orado poco, que has orado mal, que Dios no te quiere, y entonces tenemos ciertas cosas ancladas con la oración que son muy tóxicas, y quizás debiéramos verlas de otra manera. Que el premio final, podemos decirlo, el premio final es la vida eterna, y que todas las cosas que nos suceden aquí son para bien, que no quiere decir que sean buenas. Y a partir de ahí tener una relación más profunda y más constante con Dios. Y por eso te digo, yo creo que más que tirar del cajero automático es ahondar en una relación para que conocer a Dios, y cuando nos vengan estas circunstancias adversas, saber quién es nuestro Dios y en quién hemos creído. Sí, fíjate que yo también, comentaba que Adán y Eva abrieron la puerta al proceso creativo y destructivo. Cuando permitieron que el pecado entrara, ¿vale? Dios le dijo, creced y multiplicaos, le dio la oportunidad de crecer, de ser co-creadores, digamos, con Dios, pero también abrieron la puerta de la destrucción, digo, por lo que tú mencionabas de que culpamos a Dios del pecado, del mal, del dolor y del sufrimiento, y para nada así. Lo de verdad que cada uno tiene que asumir, o sea, el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que cuando tú te pones de rodillas en manos del Señor, no sabes qué va a pasar. El futuro no lo conocemos, pero algo pasa en ti, algo cambia en ti. Sigues en ese proceso, no has llegado, no es la varita mágica, no es la lámpara del mago, no lo es, pero el Señor tiene poder para cambiarte, para llenarte de esperanza.
para co-crear con Él. Y quería destacar eso, y Sí. para finalizar, y porque esto es inagotable, podríamos estar así, seguro que va a haber oportunidades para volver a esto. Pero qué bueno, ¿no? Que Dios nos quiera en ese concepto de perfección que malentendemos. Es decir, Dios no nos quiere perfectos ya, hechos ya, para decir, venga, ahora ven y relacionémonos, sino que nos quiere en proceso. Es decir, nos quiere en camino, nos quiere caminando, puestos en marcha. Da igual como estés, es decir, no te va a querer que tengas el calzado perfecto, la vestimenta perfecta para poder, no, ahora ya me puedo encontrar contigo. Al contrario. Es que Dios quiere la perfección de nuestra imperfección, que no es la perfección absoluta. Nosotros a veces nos vamos a la perfección absoluta. Es que hemos distorsionado el concepto. Sí, Claro. sí, sí, La sí. perfección que habla la Biblia es otra, sí. Claro, yo con los jóvenes que tengo reuniones, hace poco hablamos de esto, de la perfección que Dios pide a nosotros. Y yo les decía, cuando tu hija de 3 años te hace un dibujito y te lo entrega, tú lo miras y dices, wow, está Qué perfecto. bonito. ¿Por qué? Porque está perfecto. Porque para su edad, para sus capacidades, está perfecto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. En base a nuestras capacidades, a nuestra imperfección, espera esa perfección. Y nosotros a veces nos machacamos con la perfección absoluta, que no la tenemos, No, que esa le pertenece a Dios. preferimos quedarnos quietos, preferimos no avanzar, no ponernos en marcha, porque como no voy a llegar, claro, Claro. es que nunca vas a llegar. Que no es tampoco la dejadez, o sea, no es hago cualquier cosa como Dios se conforma, no. Dios nos pide la perfección en la imperfección, pero no es esa perfección absoluta, que a veces nos machacamos con ella. Yo tengo que ser perfecto en mi imperfección, o sea, no puedo llegar al nivel de Dios. Dios no me pide eso, pero tampoco puedo dejar de ponerme en sus manos en cada instante para mejorar. Me gusta Seguir mucho, en el proceso. Claro, me gusta mucho ese nos has dicho que la oración nos mueve hacia la realidad de Dios. Sí. Esa transformación continua que nos tiene que hacer, que tenemos que ir cambiando para acercarnos a lo que Dios espera en nosotros. Y bueno, que nos vaya recreando para que seamos eso tanto que decimos, esa criatura nueva que esperamos que Dios nos haga. Bueno, estoy viendo el reloj y me pongo ya nervioso. Ya sabéis que se me ponen los pelos de punta. Te damos las gracias por este primer pensamiento y vamos a seguir avanzando en el programa, que seguro que va a seguir apareciendo este tema, es muy recurrente. Así que avancemos, tomemos aire, estiremos las piernas, hagamos una alabanza. Y dice Juan Luis, sí, dame tiempo para que pueda encontrar. Nos toca la escuela de Biblia. Ya sabéis que hoy terminamos trimestre, así que vamos a ir un poco concluyendo algunas cosas, como está concluyendo este año, que para nosotros ha sido estupendísimo y ha sido un lleno de bendiciones y de encuentros, y en este proceso que estamos comentando. En realidad no concluye nada, pero bueno. No, seguimos ahí. Juan Luis, ¿tienes ya preparado ese refrigerio musical? Vamos allá.